Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Adolfo Eloy Peralta Mora. Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta de San Luis Potosí, maestro en Seguridad e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara, doctor honoris causa por el Senado de la República, doctorante en Ciencias de la Seguridad Pública por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. En su experiencia profesional ha sido fiscal regional en Tejupilco, en Amecameca y en Tecámac por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, director general de Inteligencia por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, subsecretario de Seguridad Pública por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, director general de Zona Centro por la Procuraduría General del Consumidor, director general de Inteligencia e Investigación por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, jefe regional en la Agencia Federal de Investigación adscrita a la Procuraduría General de la República, agente de Interpol México como jefe de grupo de la Unidad Antisecuestros y jefe operativo y director de investigación por la Policía Judicial Federal. Muchísimas gracias, un honor tenerlo aquí. Gracias, doctora Andrea, gracias Mario, gracias doctora Patricia por esta oportunidad y este espacio que nos da en esta gran casa de estudios. Una de las partes en mi tema de cotidiano, del día a día, es entrar en las instituciones. El Estado, su fortaleza del Estado son sus instituciones, y gran parte que hemos tenido de la seguridad hoy en día que nos ocupa es el fracaso de estas. La debilidad institucional es uno de los puntos que quiero tocar muy en específico porque es el día a día, y bueno, uno de los grandes puntos que para mí es clave en el tema es el tema de los paradigmas, el paradigma de la seguridad. Tanto cambio que tenemos en nuestras dependencias, con tanto diseño que hemos venido poniendo, con tantos programas que hemos venido ejerciendo en las instituciones, el cambio que nos da. Hoy en día tenemos nuestras instituciones o estrategias son de sexenio, no tenemos una continuidad en nuestras instituciones, son paradigmas ad hoc a la presidencia. Llega un ejecutivo, trae una estructura, trae un proyecto y venimos, cada 6 años venimos cambiando. Empezamos con Policía Federal, después Gendarmería, ahora Guardia Nacional, y así nos pasamos 6 años. Hoy en día todavía no acabamos de poner en la cumbre a la Guardia Nacional, y van a llegar 6 años otra vez, y vamos a venir otra vez para atrás. Y es un retroceso que tenemos cada sexenio de estas instituciones, y no logramos poner una institución sólida, no logramos poner una institución con un carácter fuerte para los elementos que la integran. A esto me refiero. Fue creada la Policía Federal, fue integrada por militares, marinos, por aduanas, se creó la Policía Federal Preventiva, que por aquí tuvimos un tema difícil cuando entró a esta casa de estudio, después entró Gendarmería, después Policía Federal y después Guardia Nacional. Y esto nos ha llevado a no tener nada. Retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos, porque cada uno que viene con una idea, viene con un uniforme nuevo, viene con todo, y solamente copiamos modelos. Cuando llegó Peña Nieto, trajo a Naranjo, trayendo un sistema de Colombia para acá para poder ponerlo. Cuando estuvo Marcelo Ebrard, trajo a Johnny de Nueva York para ponerlo aquí. Y así, cada uno trae a uno. Y traen inventos, solamente son inventos, porque ninguno de los países son iguales, su gente es diferente, sus delitos son diferentes. Entonces nos traen modelos de uno a otro, inventando, y eso nos trae un retroceso para poder hacerlo. Copiamos modelos, y eso nos trae más. No tenemos una institución sólida, no tenemos una institución que nos dé esa garantía y esa seguridad, porque nos vienen cambiando. Un montón de recursos, un montón de proyectos. Y después, el tema jurídico, sobre todo lo que estamos batallando hoy en día, no tenemos todavía una sólida fundamento jurídico para la Guardia Nacional, no tenemos esta parte que nos va dando. Y son 6 años, volvemos a lo mismo,
y volvemos otra vez, se va el presidente, va a llegar otro y va a traer otra idea y vamos a traer otra vez otro retroceso para atrás, y ese retroceso lo único que hace es fortalecer a la delincuencia. Lo único que hace es que esa delincuencia vaya agarrando forma, porque ellos van innovando, van invirtiendo, van teniendo y van ganando economía, espacios, y solamente nos vamos fortaleciendo con las instituciones que vamos retrocediendo y retrocediendo. Llega una nuevo y a cambiarle, llega otro nuevo y a cambiarle, y así nos pasamos con ese tiempo, y así está, Policía Federal, la Gendarmería y ahora Guardia Nacional, y eso es lo que nos va dando cada uno de ellos. Perdemos todo cuando cambiamos, cada vez que cambiamos un paradigma, cambiamos identidad, perdemos nuestros valores como institución, perdemos tiempo, perdemos objetividad, perdemos operatividad, porque todos llegan inventando, inventan una cosa, llegan a hacer otra cosa, y vamos perdiendo la esencia de las instituciones. Yo lo que les decía o comentaba es que todas las agencias de todo el mundo, hablando del FBI, Marshall, hablando de Scotland Yard, hablando de Israel, son instituciones que son desde 1804, son de 1837, nunca han cambiado. No con esto quiere decir que no se renueven, no quiere decir que no innoven, no quiere decir que no hagan todo este tipo de cosas, pero no han cambiado su esencia, lo que son, la fortaleza. Venga un presidente, venga un general, venga quien venga, ellos siguen siendo esa fortaleza de institución que es lo que nos ha faltado en México. Y vean, como ejemplo, lo pongo, por ejemplo, las policías. La Policía Municipal de Monterrey trae un uniforme de acuerdo al partido político que está. Llegan en Monterrey, está otra policía. Llega al Estado de México, llega otra policía. Y así, no hay una fortaleza como institución. No tenemos, perdemos los valores, perdemos lo que es la parte orgánica, la fuerza al elemento, lo que hace la estructura es su parte orgánica de cimiento. Los mandos van, vienen y se van a otro estado y hay otra policía de otro color. Y van a otro estado y es lo mismo. Y eso es lo que nos da esa debilidad institucional, porque no tenemos ad hoc, no tenemos a una institución homologada en todos lados, una policía municipal o estatal. Venga un partido político de un color o de otro, que se quede en la institución sólida, con sus objetivos, con sus valores, con su identidad, con su operatividad. Eso es lo que nos hace falta, no cambiar, renovarse, ser proactivos, cambiar, poner medidas de seguridad, supervisión, sí, pero la esencia de la institución no debe de cambiar, por eso es la que nos llama. Pues cada vez pasan unos y no sabemos qué autoridad es, llega otro y es lo mismo, perdemos esa parte de la institución. Como institución pues es el mal de todos, ¿no? El tema de la corrupción. Y es triste saber cómo nos estamos dando al tema de la corrupción, pero precisamente por no tener esos valores, esa visión de una institución sólida, tenemos a Cienfuegos, nuestro máximo representante. Si eso no es, pues no sabemos, ¿no? Pero el tema es que fue acusado por corrupción. García Luna, por lo mismo. Y el de abajo, que fue noticia del día de ayer, el almirante que fue detenido por migración. Entonces, todos nuestros órganos de gobierno que están en vida civil fueron corrompidos. Todas nuestras autoridades fueron corrompidas al máximo nivel. Entonces, si eso apremia a nuestro titular, ¿cómo va a ser hacia abajo? Todas las instituciones van a ser corrompidas precisamente por lo mismo. Yo he comentado siempre que las únicas dos instituciones fortalecidas y que no han cambiado, vengan o vayan generales o presidente, son nuestras Fuerzas Armadas. Y no pierden ese valor, no pierden ese objetivo, no pierden esa identidad, no pierden esa carrera como cadetes, que un cadete que está ahí va a llegar a ser general. Aquí no, aquí llega el compromiso político, aquí llega el senador, aquí el todólogo. No llega realmente un perfil que cubra esas partes a esa institución, ese conocimiento, esa capacidad para poder desarrollar ese puesto y poderlo explotar en esa dependencia que tanto necesitamos. Suponen de todo. Entonces, la parte de poner a militares en la vida civil o civiles que son políticos en la vida de seguridad, pues siempre va a ser un fracaso porque no tienen ese conocimiento desde abajo como es en nuestras Fuerzas Armadas, que viene desde abajo de un colegio que le va dando fortaleza y le va dando esa identidad y esa fuerza y ese amor a esa dependencia. ¿Qué nos da con cada retroceso? ¿Qué nos da? La pérdida de recursos, nuevo personal, nueva estructura, nuevos objetivos, y volvemos con lo mismo. Es pan con lo mismo, por no tener una institución fuerte,
una institución sólida, no tener instituciones con valores, porque a cada cambio es un nuevo dilema. Son nuevos elementos que se contratan, nuevos gentes que se va a capacitar, nuevos equipos, y los políticos erróneamente piensan que con que llegan y dicen voy a dar más, su eslogan hoy es la seguridad, pero empiezan por contratar más elementos o tener más policías o tener más patrullas o más, para ellos es la seguridad, ¿no? Y salir a pasear por todos lados. Eso no es la seguridad. Hoy en día no tenemos con el bombos y platillos se presentó a la Guardia Nacional y no tenemos una institución sólida, bueno, ni un fundamento legal, y seguimos perdiendo y le apostamos a todo. Y bueno, el tema de derechos humanos que tenemos hoy en día con la situación de la Guardia Nacional, porque no es lo mismo ser militar que ser policías, no es lo mismo prevenir que disuadir. Entonces son temas que deben tocar, pero como institución la debilidad viene su cambio de paradigma, retrocedemos, cambiamos y perdemos la identidad de la institución por la que está hecha y formada. Es un tema que pues han analizado, ¿no? O sea, cómo cambia cada administración, y estos cambios pues implican un tiempo, un gasto en recursos, en capacitación del personal, en comprender nuevas funciones, y mientras se dan esas capacitaciones o se da ese tiempo que conlleva hacer las modificaciones, pues los criminales pues siguen, ¿no? Siguen en su ruta. Ellos sí no cambian, o ellos sí van evolucionando y van sofisticándose cada vez más en la comisión de ilícitos, ¿no? Lo cual genera todavía más problemas. Y yo todavía diría, bueno, fueran 6 años, pero en realidad el último año es difícil para la administración, porque ya es el del cambio y de un nuevo gobierno, entonces ni siquiera son 6 años, es todavía menos el tiempo para la administración. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Tenemos que contar con un entorno de principios seguro para nosotros, de lo que depende de nosotros, y después ya veremos la seguridad que no depende de nosotros. Y también en digamos, robustecimiento del crimen organizado y disminución de las posibilidades de recursos de nosotros en nuestras casas, hagamos todas aquellas cosas sociales como ciudadanos que nos permiten tener mayor seguridad y aportemos con ese granito de arena a la seguridad pública, ¿no? ¿Y qué hacer con el Estado? Demandar también que no haya una politización de la seguridad y que los programas de seguridad sean transeccionales, que nos permitan avanzar de manera clara orientados a verdaderamente garantizar la seguridad pública. ¿Y cómo pueden ser transeccionales? Que no el señor, señora o señore que se siente en la presidencia diga todo lo que hicieron antes estaba mal, vamos a hacer algo novedoso. Ni hacen nada novedoso, hacen exactamente lo mismo, les cambian los nombres, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior y el anterior, ¿no? ¿Y de qué manera lo puedes hacer si lo construyes de forma plural? No importa quién esté el gobierno, si hay un pacto plural en una cuestión que está afectando a la sociedad de una manera fundamental, hay que construirlo con todas las fuerzas, ya que lo politizaron, ¿no? Como bien nos dice, hay que construirlo con todas las fuerzas políticas existentes en el país, porque no los afecta solamente a ellos como partidos, sino nos afecta a todos como sociedad. Entonces transitemos a una demanda ciudadana que implique tener atención a la seguridad pública no sexenal, que exista un plan transeccional que nos permita atender al crimen organizado, replegar y acabar con al menos acotar, ¿no? Digamos, al crimen organizado desde unas políticas de seguridad estatal también organizadas y no desorganizadas como las tenemos ahora. Cambian en nombres, no hay capacitación, es muy complicado, porque además también pensemos en esta parte de los derechos humanos, que quienes ocupan la milicia, quienes ocupan la Guardia Nacional, el policía, todos aquellos que son encargados de la seguridad también son personas y también tienen derechos humanos. Y tampoco reciben la capacitación, ni el pago, ni las cuestiones necesarias, porque nosotros aquí, pues, si no cumplimos con algunas cosas, pues a lo mejor reprobamos, a lo mejor a mí no me dan mis estímulos, pero todas aquellas personas asociadas a la seguridad
ponen en riesgo siempre su vida, ¿no? Entonces no perdamos de vista eso, y además cuando alguna autoridad nos dice, oye, ¿sabes qué? Haz aquello en la vida pública, ¿a ti por qué? ¿Qué te importa? A ver, cuidado, si nos está diciendo algo es porque está tratando de preservar la seguridad. Entonces pensemos en esas cuestiones como un aporte, ¿no?, de los ciudadanos a la seguridad pública hoy, que es un gran desafío para las personas, para los gobiernos, para los estados, y es un desafío completamente global. El Estado se vuelve el enemigo a vencer en ese caso. La otra es que no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública, en efecto, no son policías, están capacitados para un contexto de guerra convencional, de abatir al enemigo, y después averiguamos si era tan gandalla como decían o no. Y eso es un gran problema con los ciudadanos, ¿no? Si alguien va a sacar su tableta, pues trae un arma, pues primero le disparo y después averiguo, dice por ahí, ¿no?, si en efecto era un criminal o no. La otra es que Guacamaya Leaks, con esta fuga de 1.2 terabytes de información, no es mayor problema, no es de inteligencia del Estado, su información clave, no pasa nada que se socialice, que sepamos un poco lo que ya sabíamos del gran problema de seguridad que tenemos. Ya lo han dicho también en esta mesa, es transeccional el problema. Llevamos 20 años con dos temas fundamentales en la agenda: seguridad o inseguridad en este caso, y economía y empleo. Son los dos grandes problemas que a las 126 millones de personas que vivimos en este país les siguen preocupando. Algo interesantísimo por estudiar para ustedes que están en segundo semestre: por primera vez en la historia, por lo menos desde los años 20 para acá, hay una disociación entre la figura del poder presidencial y la responsabilidad gubernamental sobre lo que sucede. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel está reprobado, pero tiene una altísima aceptación el presidente. Es algo que no había sucedido en otros sexenios y es algo que puede ser interesante para estudiarse, ya sea con fines de curiosidad sociológica o para fines de titulación. La otra, pues que tenemos también el papel y funciones del Estado, ¿no? Esto que nos decía ya la maestra Patricia Torreblanca sobre los compromisos, ¿no? ¿Para qué construimos el Estado? Diría Hobbes o diría Rousseau, en los extremos del contractualismo, pues para garantizar seguridad y bienestar, es decir, para poder costear de manera colectiva aquellos riesgos que de manera individual son imposibles de costear. Y finalmente la otra, con esta noticia que nos ha ido moviendo en estas últimas semanas, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dice al Estado mexicano: la figura de la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. En el caso de la sentencia de Daniel Reyes y García Alpizar, que estuvieron 17 años bajo prisión preventiva, se violan derechos como el de la integridad personal, la libertad personal, la seguridad jurídica, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley. Es decir, dice, la figura, entre los argumentos que dice la Corte Interamericana, dice, no menciona cuál es la finalidad de la prisión preventiva oficiosa. Hay peligros procesales en la implicación de esta figura, y también dice, no hay un análisis para ver, bueno, otras medidas que sean menos lesivas en materia de administración y procuración de justicia. Pero además, la prisión preventiva oficiosa va en contrasentido al espíritu del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Recuerde que hasta antes del 2008 éramos de, eres culpable hasta que no me demuestres lo contrario, y hoy es inocente hasta no demostrar lo contrario. Entonces, eso es un gran salto cualitativo, y en el cual la reforma constitucional de 2008 dio 8 años para implementarlo. Ya vamos en 2023 y vamos un poquito atrasados, dicen algunos, y bueno, ahora sí entro en materia de lo que venía a hablar con ustedes. La que sigue, por favor. Bueno, una serie de antecedentes, ya lo decía la maestra Liliana, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 son el parteaguas. ¿Por qué? Porque hay una seguritización de la agenda internacional. Hablamos de la cooperación al desarrollo, firmamos los objetivos del desarrollo del milenio, se vienen abajo las Torres Gemelas, no vamos a especular si fue fuego amigo o enemigo, pero lo cierto es que a partir de eso la agenda internacional se seguritiza por completo. Nuevamente vienen todos estos filtros de seguridad. El anthrax fue en su momento el problema, hoy es la viruela símica o el COVID. Falta ver qué nueva pandemia se nos viene en camino, porque esto no ha terminado, viene otra en camino. También un tema del debate entre la seguridad, ¿no? Hay dos grandes enfoques: la seguridad estatocéntrica, es decir, garantizar la seguridad del Estado, que es la seguridad nacional, versus la seguridad ampliada, humana o multidimensional, ¿no? Seguridad en la economía, en el empleo, en las emociones. Entonces se vuelve un problema donde se seguritiza prácticamente todo, pero para un país como el nuestro, pues en realidad es una inseguridad desbordada. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos una serie de cambios, ¿no? La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que garantiza los derechos humanos bajo este principio pro persona, que dice, bueno,
garantizar la máxima protección de derechos humanos de todas las personas. Si en este caso ustedes consideran que el Estado mexicano no logra garantizar sus derechos, pueden recurrir a las instancias internacionales. En este caso, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, es un proceso largo, burocrático, pero que se puede alcanzar, ¿no? La otra, la reforma del sistema de justicia penal, lo que les decía, esta transición del sistema persecutorio al acusatorio en 2008, y también la propia Ley General de Víctimas del 2013, que finalmente reconoce que hay personas en situación de víctimas, no porque así lo deseen, ojo, sino porque hay una acción o omisión del Estado mexicano para garantizar seguridad. Son víctimas de delito o víctimas de violaciones a derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, ya lo decía el Divo, pero qué necesidad, o qué necedad diría yo, ¿no?, de seguir militarizando la seguridad, ¿no? Llevamos en eso sí una trayectoria indiscutible en los 20 años, ¿no?, de policía, ya nos dijo el doctor Adolfo, ¿no? Bueno, se llama Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Gendarmería, Guardia Nacional, le cambiamos el color, los escudos, les hacemos himno y al final tenemos los mismos resultados.